Muy buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. De hecho, la información más destacada a nivel nacional y también desde Europa tiene que ver justamente con esta nueva incautación de cocaína aparentemente procedente desde Paraguay, según la pesquisa de las autoridades alemanas y de Bélgica. 16 toneladas por un lado y 7 por el otro, que tuvo una réplica inmediata esta tarde con una seguidilla de allanamientos acá en Asunción y Departamento Central. Todo eso a partir de ahora aquí en 24 horas. Aníbal, Juan, muy buenas tardes. Hola Carlos, Juan, saludo a toda la audiencia del Sistema Nacional de Televisión. De momento no se tiene todavía ninguna orden de detención en contra de ninguna persona. Las investigaciones tienen que ser bastante profundas para esclarecer qué pasó, porque son dos las hipótesis. Que las 16 toneladas de cocaína, uno, que salieron de acá. La otra hipótesis es que la carga de enduido, envases con enduido, fueron contaminadas en alguno de los puertos donde paró este buque. Estamos hablando de 16 toneladas de productos que supuestamente fueron contaminadas. De hecho, ya la empresa, el conglomerado de empresas familiar, salió a desmentir y dijo que fue víctima de una organización criminal internacional. En este momento se dan allanamientos simultáneos y hay que decir que se está en busca de las principales evidencias. Por el momento hay elementos que coinciden. Estas cajas de pinturas que figuran en los depósitos y que también fueron fotografiadas y difundidas a nivel internacional como una de las mayores cargas incautadas en puertos europeos con respecto a lo que se considera como Sudamérica. Así que de aquí en adelante se va a tener que comprobar en qué lugar se cargó esta carga ilegal, territorio paraguayo o en el camino hasta Europa. Exactamente. De hecho, en los últimos 6 meses, Paraguay ha aparecido en el mapa mundial como, entre comillas, exportador de cocaína. Recordarán, a finales del año pasado, esta importante incautación en un puerto privado, el caso Turrini, conocido así. Sí. Posteriormente, sí, más de casi 3.000 kilos. Posteriormente se reportaba también desde España la incautación entre carbón, el mismo modus operandi de otra carga también destacada de cocaína. Recientemente sabíamos acerca de otro procedimiento aquí en nuestro país y con lo que fácilmente suman casi 30 toneladas de cocaína que presuntamente en total habrían salido desde Paraguay en el sistema de exportación. Ahora, si efectivamente esta semejante cantidad de droga, 16.000 kilos, 16 toneladas, salieron de Paraguay, ¿dónde están los organismos de control? ¿Dónde están los organismos de prevención? La Secretaría Nacional de Inteligencia, el Departamento de Inteligencia de la Policía, de los militares, de la Senat. Aduanas también se suma. Aduanas también. Claro. Hasta tenemos un departamento de inteligencia penitenciario. Pero sabemos que muchas cosas no se están pudiendo prevenir. De hecho, repetimos, la noticia internacional muy destacada, replicada en varios portales a nivel mundial, porque es una carga histórica para Alemania en cuanto a incautación, y dice procedente de Paraguay. Lo tenemos a Alexis Aveiro, que está siguiendo de cerca también uno de estos procedimientos en Roque Alonso, en Limpio, y 2 en Asunción, zona Sí, Eusebio Ayala. Sí, señor. Alexis Aveiro estuvo, digamos, en la empresa señalada como la exportadora de la carga de 16 toneladas de enduido, que finalmente, según los dueños de este conglomerado de empresas, fue contaminada. Alexis, buenas tardes, bienvenido. Buenas noches, y de hecho hace instantes por lo menos una primera etapa de este procedimiento fiscal encabezado por el agente Carlos Alcaraz y los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas culminaban una primera etapa de la verificación, y es específicamente de este sector que vemos en imágenes, del cual se alzaron con varias evidencias, principalmente algunas documentales como estas que vemos a bordo de esta camioneta, cajas que contienen en su interior una serie de documentos que hacen referencia, por
por ejemplo, a la exportación, contabilidad y otros elementos. También ustedes podrán notar que hace instantes en este vehículo, en la parte posterior, fueron alzados algunos envases que coinciden evidentemente con el que aparece de Alemania y en cuyo interior encontraron la importante carga de cocaína. El procedimiento ahora se extiende a otro depósito que forma parte del mismo edificio y en el cual aparentemente se encuentra ya el área administrativa y del cual también podrían alzarse con más documentos. Con respecto a la exportación, algunos indicios señalan, los primeros datos refieren que la carga pudo haber salido el 18 de diciembre del año pasado, según ya las primeras pericias establecidas por el Ministerio Público. También la Senat habla de que el lote encontrado en Bélgica no pertenece a nuestro país. De hecho, los envases fueron contaminados en su camino en zona de Ecuador. El restante queda por determinar si es que finalmente la carga fue ya introducida en nuestro país y posteriormente adherida a ese importante lote, o si también, a diferencia, o al igual, mejor dicho, que el otro, como en Ecuador, haya sido contaminado en el camino. Lo cierto es que para que requiera el pesaje establecido en los controles, las latas vacías fueron cargadas aparentemente con chatarras y de esta manera tratar de distraer a los controles, principalmente los internacionales y los de salida en nuestro país. En esta otra camioneta podemos observar también la gran cantidad de cajas, en su interior una importante cantidad de documentos. Y con respecto al procedimiento en sí, recientemente conversábamos con el fiscal Carlos Alcaraz. Llevamos documentos referentes de buenas a primeras, nos parece que son documentos referentes a la exportación o importaciones de productos que realizan en este lugar. Y llevamos también algunas latas que son iguales a las que cayeron en Alemania. Los documentos recientes y algunos también que datan de la época de la exportación. Mira, ustedes vieron las cajas, están llenos de documentos. O sea, no se pudo todavía realizar una revisión minuciosa de cada documentación. Estamos llevando documentos aproximadamente desde el 2017. Eso para ser analizado con la gente experta en temas de importación. Para pericia. Y la lata como una evidencia más. Si ustedes vieron algunas de las fotografías que remitieron, son latas azules y medio amarillentas, las que cayeron en Alemania, y acá encontramos latas idénticas. Son indicios, eso es importante aclarar. Un solo documento todavía no prueba, digamos, de manera rotunda nada, ¿verdad? ¿Y ya se desarrolla en la...? Nada más las latas, o también se carga como para eventualmente decir, bueno, aquí se podría haber cargado la droga eventualmente? Mire, lo objetivo, lo que a mí me consta, porque hemos conversado con varios empleados, funcionarios de este local. Este es un local donde no se trabaja con sustancias, ni con enduidos, ni con pinturas. Se trabaja en el armaje de los frascos de metal que sirven para cargar pinturas, enduidos y compañía. Eso por un lado, pero por otro lado también encontramos sustancias. Hay pinturas, hay enduidos, y eso es lo que es un poco una contradicción de que encontramos, que con las otras investigaciones que se están llevando adelante queremos ir aclarando, ¿verdad? Fiscal Carlos Alcaraz mencionaba también en otra parte de la nota que existe cierta incongruencia entre el testimonio de algunos funcionarios que señalaban que acá solo se procedía al ensamblado de las latas que posteriormente eran cargadas. Sin embargo, encontraron también algunas que fueron recientemente cargadas. Sí. Sobre eso nomás una precisión. ¿Dónde entonces cargaron el enduido? Porque allá en Limpio, que es la empresa, digamos, madre, el buque insignia del conglomerado de empresas, armaban la lata, digamos, ¿verdad? El envase. Y acá les dijo prácticamente los mismos, Alexis. Entonces, ¿y dónde se cargaba la pintura o el enduido? ¿Viste que resto de enduidos ahí? Fíjate en este detalle, en la toma que tenemos ahora. Sí, resto de enduido en un tubo. Ese es un tanque. Sí, claro. Tanque y tubos. Podemos presumir que acá se cargaba también pintura, pero según el testimonio de los funcionarios, acá solo se dedicaban también al ensamblado de las latas.
Pero iba a ese punto cuando le estaba mencionando el hecho de que el fiscal señalaba que es ahí en donde encuentra una incoherencia, porque existen elementos que hacen presumir que acá también se cargaban las latas, con pintura específicamente. Claro. Pero y la en base a investigación... eso que decía el fiscal, Ajá. ahora notamos que precisamente ese tanque cuenta con 2 tubos. No soy un técnico, pero podemos presumir que podría tratarse inclusive por las características mismas, algo de pintura también por la misma. Sí, resto de pintura. No, y aparte que los propietarios, los Y los empleados tienen que tanques, certificar los qué es lo que se bidones. hacía ahí. Y aparte las evidencias también. Yo, no, acá no se carga y tenés un tambor lleno de enduido con un tubo, con resto de enduido, entonces... Hay una contradicción ahí. Claro. De hecho, la investigación es Ahí también otro detalle, por incipiente. ejemplo, este carrito que tiene también restos de pintura. También. Algo de pintura había ahí, evidentemente. Sí. Sí. No, y aparte que de Y ahí repente en el también... otro extremo Sí. de la estructura del tinglado es en donde se hallaron algunas latas, las azules, las que coinciden con las latas que fueron halladas en el puerto de Hamburgo, en Alemania. Y ahora que ya podemos inclusive observar ya un poco más despejada el área de canastas, y sí algunas máquinas hidráulicas que nos hacen presumir que efectivamente se trata que son elementos para el ensamblado de las mismas. Pero no obstante, existen algunas incoherencias que son analizadas ya por el Ministerio Público. No, de hecho hay demasiada información y arrancábamos con Aníbal diciendo sobre estas 2 hipótesis, por lo menos las que más fuertes suenan, quizás aparezca una tercera, pero las 2 tienen que ver, o realmente salieron aquí ya contaminadas con la carga de cocaína desde Paraguay, que es la primera, y la otra que fue contaminada. Pero, a ver, para que ocurra eso, se habla incluso del puerto de Ecuador, evidentemente la persona o el grupo criminal que va a contaminar tiene que saber cuántas latas y cuánto cargar. Si son 16 toneladas, hay que preparar 16 toneladas. Todo tiene que ser muy preciso. Claro. Y una información privilegiada que tiene que salir de acá. Porque la carga que sale de acá, de origen, tiene que coincidir el peso de acá por eso con el peso que llega al puerto de destino. Y está todo, la precinta. Todo. Hay demasiadas cosas que giran en torno. No es cargar nada más. Chao, nos vemos en Hamburgo. Y encima, no, hay todo un proceso, documentación de peso. ¿Cuánto tiempo te lleva, Alexis, compañeros, cargar 16.000 kilos? Tenés que tener una logística enorme. Tremendo. Y el tema de peso, como decías vos, es como el tema de los camiones. Acá evidentemente no, sí. Aníbal. Por lo menos esa cantidad. O sea, lo que podemos suponer que el trabajo era distribuido en varios otros depósitos. Claro. Si bien, reiteramos, acá no existen, o por lo menos los empleados dicen, no, acá no se carga, existen indicios de que sí, evidentemente se cargaba, como ese tanque que le mostrabas acá, inclusive la zona de carga, que está específica, impresa en aquel sector, y todos estos tambores bidones. O sea, no soy un perito, no puedo ingresar a verificar si hay pintura o no adentro, pero todo es muy sospechoso también. Claro. Acá no queremos también hacer ninguna acusación irresponsable, aclaramos eso, ¿entendió? Son las hipótesis que manejan las autoridades, pero en el caso, como les decía, en la segunda, si partió de acá realmente pintura y se contaminó por el camino, la información de que partió la carga y cómo iba y en qué contenedor se iba y cuánto es el peso, la información salió desde acá, evidentemente. Claro. Bueno, Alexis, aguantanos un ratito, por favor, porque estamos con otros contactos, tomando como referencia que fue una seguidilla en forma simultánea los allanamientos. Y Judico Lexa estuvo, digamos, en la empresa, en la industria que encabeza este conglomerado de empresas, que es Envases Paraguayos SRL, que se encuentra en la ciudad de Limpio, y ahí estuvo la fiscal Elba Cáceres, Judith, encabezando este operativo. Y después salió y prácticamente no hubo mayores resultados, más que encontrar, Judith, algunas latas que coinciden también con las latas que fueron encontradas en Alemania. Ya lo decías vos, Aníbal, así es. Aquí en el barrio San Francisco de Limpio se concentró otro de los procedimientos en el marco de la Operación Atlántico Norte, que busca determinar las responsabilidades de nuestro país con respecto a esta carga
tremenda carga que cayó, por cierto, de cocaína en Europa. Y estamos precisamente en la que es considerada como la casa matriz de Envases Paraguayos SRL, donde se creía que funcionaba la oficina administrativa. Sin embargo, la comitiva al ingresar se deparó con otra situación, que aquí no funcionaba la administración, si bien es esa la dirección que se dio como la casa matriz y también las oficinas administrativas. De todos modos, se hizo un recorrido aquí en las instalaciones. Por cierto, estamos hablando de una sede, un local bastante amplio por lo que vemos, incluso porque tiene maquinarias que nos demuestran que aquí se realiza la fabricación de los envases, de distintos tipos de envases para distintas marcas, por lo que estamos viendo nosotros. Y también desde aquí afuera pudimos corroborar que también fueron encontrados recipientes similares a los que se encontraron en estos contenedores en Alemania. En este puerto de Alemania específicamente, ahí está enfocando precisamente nuestro compañero Lorenzo Galeano de lo que estamos hablando. Y a la salida, la fiscal Elba Cáceres nos dio un resumen de lo que encontraron aquí adentro y por sobre todas las cosas, la sorpresa de la comitiva al enterarse que aquí no funcionaba la principal oficina administrativa de Envases Paraguayos SRL. Repasamos con ustedes la entrevista. Encontramos algunos documentos, pero acá no funciona la parte administrativa. Se hizo presente un abogado representante de esta empresa y nos ha manifestado que acá no funciona el área administrativa. Los socios son, o sea que el principal es el señor Isaac Benítez y prácticamente toda su familia. El doctor Roy estuvo allanando el domicilio donde justamente reside el señor Nicanor Isaac. ¿Lo encontraron o no? Tengo entendido que sí, él manifestó que hace tiempo está desvinculado de esta empresa, acá también nos han dicho lo mismo. Primero me imagino que por su edad y por la pandemia, eso es lo que nos manifestaron acá. Entonces, ¿quién finalmente está a cargo? ¿Shirley? No, el hijo de nombre Diego Benítez. ¿Y a ella lo ubicaron, doctora? A Diego, no quiero mentir si le ubicamos o no, pero hay un domicilio que no estábamos ubicando, que precisamente es de él. ¿Están teniendo la colaboración de las personas responsables de estas empresas al menos? Porque está diciendo que de momento no están pudiendo ubicar a alguien para que pueda hablar al respecto. El abogado mencionó que él está preparando una serie de documentos para entregar al Ministerio Público justamente los referentes a esta exportación. Pero a nosotros nos interesa el total de la documentación que puede existir, el histórico e incluso de las importaciones también, porque esta empresa también se dedica a importar. La comitiva fiscal, tanto de la Senat, desconocía dónde funcionaba la sección administrativa de esta empresa. Teníamos entendido que era acá, como que es la casa matriz, y teníamos conocimiento de que hay otros domicilios correspondientes a las personas vinculadas tanto con la empresa como con la familia, pero que no pudieron ser ubicadas. Recuerdo uno de los lugares decía, por ejemplo, Lillo 2000 tanto, sin embargo la numeración no coincidía. Bueno, por supuesto, un hecho, Aníbal Carlos, que llama poderosamente la atención. ¿Cómo es posible que la comitiva no manejaba ese dato? Se dio de manera intencional la falsa dirección de la casa matriz. Aquí no funcionan las oficinas administrativas. ¿Dónde finalmente queda? Es la pregunta. Y por sobre todo, ¿quién figura como el principal responsable o socio? Porque estaban buscando aquí al señor Isaac Nicanor Benítez González, quien por cierto fue ubicado en uno de los puntos de los allanamientos, pero él mismo mencionó, él adujo a los intervinientes que supuestamente todo el negocio ya está a cargo de su propio hijo, el señor Diego Benítez. Pero aquí enfrente estamos viendo un pasacalles que está dedicado a don Isaac por su boda de oro, según lo que podemos ver ya en la entrada de lo que sería la casa matriz. Y eso es lo que también nos llama la atención, porque de ser así, ¿por qué se termina poniendo este pasacalles aquí enfrente, verdad? O sea, son varias situaciones que se dieron a lo largo del desarrollo de este procedimiento en el interior aquí de esta sucursal, que es considerada como la casa matriz de Envases Paraguayos SRL, investigada también en el marco de la operación Atlántico Norte. Tengo entendido que el señor Isaac y su esposa Zulma fueron a festejar con sus colaboradores sus 50 años de boda. Sí. Por eso el pasacalles ahí. El pasacalles, sí. Sí, señor. Ahora, lo otro que me llamó bastante la atención, Judith, lo que dijo la fiscal Elba Cáceres, que esta carga estuvo 15 días en la Argentina. Es lo que expresó ella también en la entrevista, por lo que de momento tampoco ellos pueden asegurar todavía si es que se pudo haber dado la contaminación de los contenedores o si es que existe la posibilidad de creer que se haya
cambiado, por decirlo así, el garamento aquí en nuestro país. Eso está por verse todavía de aquí. Sí, Te cuento, Aníbal, y también Carlos, que no se llevaron absolutamente nada, porque nos quedamos hasta el final y no vimos que hayan incautado documentos, que es lo que vinieron a buscar aquí en el sitio. Estamos hablando de elementos, o sea, documentos, papeles contables, probablemente también algunos que otros recipientes, que por cierto tampoco se llevaron. Probablemente documentaron con imágenes, porque es lo que pudimos ver al costado aquí de la casa matriz. Bueno, presumo que después también la Fiscalía va a tener que hacer un minucioso y detallado reporte a la opinión pública de todo lo que se hizo en cada procedimiento, para tratar también de entender nosotros del otro lado de la Fiscalía hacia dónde conduce la investigación. Aguantanos un rato, por favor, Judith, porque la tenemos a Evelyn Velázquez ahí en Teniente Fariña y Gaudioso Núñez, sitio de otro de los procedimientos. Donde vive la pareja, don Isaac y doña Zulma, que son celebran los dueños, justo sus 50 años. Que son los dueños de Envases Paraguayos SRL, que repito, es la industria matriz de este conglomerado. Evelyn, buenas noches. Buenas noches, así como lo explican, justamente aquí residen los dueños. Estamos hablando de Isaac Benítez y doña Zulma. A estas horas ya se prenden las luces, todavía continúa el operativo en el interior. Estamos esperando al fiscal Eduardo Roy, que es el doctor que encabeza justamente esta inspección. De momento todavía no hay muchas novedades. Sí, en un momento dado ya también decidieron cerrar la puerta del garage. En el interior hay una camioneta color gris que suponemos pertenecerían a los dueños. También, por otra parte, desde que estamos instalados en este sitio llegaron dos hombres. Habría que corroborar si se trataría de familiares, amigos o bien el propio señor Isaac Benítez. Para que puedan tener de referencia, importante destacar la ubicación exacta de este sitio. Estamos sobre Gaudioso Núñez, Gaudioso Núñez, 1321. Allá en la esquina justamente es José Asunción Flores, para que puedan tener de referencia, una calle bastante transitada, y estamos a pocos metros de lo que sería la avenida Eusebio Ayala. Continuando con esta calle y cruzando la avenida Eusebio Ayala, ya salimos a lo que sería la calle Bartolomé de las Casas, para que puedan tener una referencia concreta. Quiero que observen también la casa, compañeros, porque cuenta con cámaras de seguridad, así que seguramente las imágenes de circuito cerrado serán de vital importancia para determinar cuál fue el movimiento en los últimos días en esta lujosa residencia. Podríamos decir una fachada bastante moderna, inclusive dos garajes. Ahora que estoy corroborando bien, aquel garage es el que estaba abierto, donde observábamos la camioneta color gris que le decía, y ya de un momento a otro, bueno, los intervinientes decidieron cerrarla, y de momento continuamos esperando entonces al doctor para que pueda darnos un resumen de qué es lo que se pudo constatar en el interior de esta propiedad. Bueno, gracias, Evelyn, muy amable. Estaremos atentos entonces a lo que vaya a decir el fiscal interviniente. Tenemos que despedir a Judy Colex ahí en la zona de limpio. Con las disculpas del caso, que teníamos nada más la prioridad con Evelyn para tratar de cerrar ese circuito de procedimientos. Judith, ahí ya no hay más nada que hacer, ya se retiran las autoridades, esperando, bueno, finalmente el reporte, como decía, del informe de qué es lo que se hizo dentro y qué se pudo recolectar allí. Sí, hace cuestión de 40 minutos aproximadamente, Carlos, que ya culminó el trabajo aquí en esta empresa, que sería la casa matriz de Envases Paraguayos SRL. Se retiraron, así como les mencionaba, sin llevar aparentemente evidencias consigo, porque lo que venían a buscar eran documentos, ya que la información que manejaban es que aquí funcionaban las principales oficinas administrativas de este conglomerado. Sin embargo, esto no es así. Cabe destacar que están todavía trabajando también en la ubicación del paradero del señor Diego Benítez, aquí en su propio padre mencionó como el responsable actual de este conglomerado. No se lo está pudiendo ubicar de momento, así que la fiscal Elba Cáceres también está enfocada en ese trabajo, teniendo en cuenta que aquí fueron recibidos solamente por un funcionario, como el responsable en ese momento de toda la instalación que estaba en funcionamiento cuando llegó la comitiva. Bueno, yo diría, así como están las cosas, si es que las sospechas van cobrando fuerza, el más comprometido es Diego Benítez. Y quien aparece ya como el administrador, el presidente de esta empresa Pinturas Tupá, por ejemplo, además de Envases Paraguayos SRL.
se le puede complicar la situación, ya que los padres, por ejemplo, están retirados ya de la administración. No, y tendrá que presentarse sí o sí ante la Fiscalía como responsable de este conglomerado, y si no lo hace, el recurso legal que tiene la Fiscalía ordenar su detención. Claro, de momento no hay ninguna orden de detención, decía la fiscala. Tal cual, al menos aquí no se dio ninguna detención, reitero eso, y tampoco de momento ella manejaba todavía órdenes de detenciones con respecto a los otros puntos allanados, nos decía en la entrevista, Aníbal. Bueno, gracias, Judith. Cuentan que Diego Benítez es un conocido dirigente de fútbol. Sí. Chao, Judith, gracias, buenas tardes. Ahí está. Ahora sí, vamos a mostrar un poquito, porque una comitiva también fue hasta la casa u oficina de Diego Benítez. Cuarto allanamiento. Cuarto allanamiento. Por supuesto, no encontraron absolutamente nada, ni mucho menos a Diego Benítez. Llevaron algunas pocas evidencias del lugar. Ahí vean ustedes a los agentes alzando algunos documentos. El fiscal Isaac Ferreira estuvo en este operativo encabezando esta intervención. Documentos, por sobre todo, retiraron del sitio. Importante también, a la par de esto que se venía realizando, la serie de allanamientos, dos de las empresas conglomeradas de esta familia quitaron en forma conjunta un comunicado. Sí. Tenemos eso para mostrar un poquito el comunicado que sacó la empresa, diciendo que fueron víctimas también de una organización criminal internacional. Víctimas, ellos se declaran víctimas de una organización internacional de tráfico de drogas. Exactamente. Ya vamos a mostrarles ese documento. Es simplemente para, bueno, tratar de entender que a la par de esto ya inmediatamente trataron de despegarse de este mega operativo y de la carga que cayó allá en Alemania. Evidentemente ellos ya sabían, porque la información se publicó esta mañana. Esta mañana, sí. Y sí. El 12 de febrero ya la Senat, ya tenía la información. Ya tenía conocimiento. Claro, porque colaboró con sus pares también, según dice la policía. Colaborar no sé. Información no fue proveída por Paraguay. No para que haya caído la carga, sino que con relación a la vinculación de las empresas con la carga. La información le viene de allá. Y de acá enviaron los detalles. Y acá empiezan a investigar cuáles son esas empresas. Allá hasta arriba se lee Envases Paraguayos SRL y abajo las tres empresas relacionadas a este grupo, que es Pinturas Tupá, Preferent y Cartopar. Bueno, dice esto, rápidamente, para tratar de tener también la versión de... Hasta ahora Benítez ha desaparecido, entonces la única manera de conocer la postura de él como presidente del conglomerado es esto que publicó. Dice, ponemos a conocimiento de nuestros clientes y la población en general que hemos recibido informes de Alemania que una de nuestras empresas, Pinturas Tupá S.A., fue víctima del crimen organizado transnacional. Una exportación de productos destinados a ese país fue alterada en el trayecto marítimo y las autoridades alemanas confirmaron que los contenedores que originalmente tenían productos de nuestra marca ahora contienen 16.000 kilos de cocaína. ¿Cuál era el destino? Alemania. Sí. Pero los investigadores dicen que el destino final era Israel. De la cocaína, pero de la pintura de Alemania. Por eso es que ellos dicen que el destino final en el, ¿cómo le llaman? En el manifiesto, como destino final aparece Israel. Ah, Israel aparece. Sí. Bueno, enterados de lo sucedido, nos pusimos a disposición de las autoridades para todo lo que sea necesario. También hemos dado instrucciones a nuestro equipo jurídico para tomar intervención, acompañar y hacer un seguimiento de todo el proceso. Y después, en el siguiente párrafo, habla de las bondades de la empresa y acá habla y cita los países con los cuales trabaja. Alemania, Argentina, Israel, Holanda, Brasil y Bélgica, entre otros. Igual figura Israel también como un destino donde habitualmente exportan productos. Hacen negocios. De hecho, Aduanas dice, 2 empresas paraguayas vinculadas, que son Pintura Tupá y también Envases Paraguayos SRL. Directora de Aduanas dijo, 2 empresas brasileñas, no quiso proveer los nombres de esas empresas y 2 firmas israelíes. Como empresa de trabajo, acostumbrados al esfuerzo y la transparencia, somos los más interesados en saber qué ocurrió en el proceso de exportación que fue contaminada
y tuvo inconvenientes en el puerto de Hamburgo, en Alemania. No tenemos absolutamente nada que esconder. Nuestro compromiso con los clientes y proveedores se mantiene firme. Somos una empresa familiar con más de 48 años en el mercado. La integridad, la seriedad y la transparencia son los valores que sostenemos y son los valores que nos sostuvieron e iluminaron en todos estos años. Hoy más que nunca los ratificamos. Estamos convencidos de haber actuado correctamente y seguros de llegar a desentrañar lo ocurrido. Confíen en nosotros, confíen en nuestra historia de esfuerzo diario, dice este comunicado de la empresa vinculada con esta carga. Y bueno, vamos a ver. Hay que, mucha tela por cortar. Por eso, que finalmente termina descubriendo tanto las autoridades locales como también las alemanas, porque hay un detenido allá. Un detenido, sí, el que tenía que recepcionar la carga. Por eso, va a ser fundamental y crucial que él puede contar también sobre sus contactos con Paraguay. 16 toneladas fueron incautadas en Hamburgo. Sí, puerto de Alemania. Puerto de Alemania. 7.2 en Amberes, Bélgica. Pero esa carga de 7.2 toneladas de cocaína se confirma, incluso desde Bélgica, sí, que fue cargada en Ecuador. En Ecuador. En Ecuador. O sea, lo que nos resta a nosotros como país es investigar de dónde salió esa carga de 16 toneladas. Y efectivamente, partió de Paraguay o en alguno de los puertos por donde pasó este buque. Que no se descarta también. Claro. Porque hay demasiada, como decías vos, tela que cortar. Hay demasiadas piezas que armar en este rompecabezas y tratar de entender la historia real detrás de este cargamento. El director nacional de aduanas, Julio Fernández, dijo que la carga, la exportación se hizo el 18 de diciembre pasado y que se declaró 16 toneladas de enduido. Sí. Y le consultábamos si aduanas verifica que efectivamente la carga a ser exportada es el peso real con lo declarado. Claro. Dijo sí. Verificamos que el peso declarado coincida con lo cargado en el container. Es como el tema, te iba a decir hace rato y la interrupción, de esos camiones que habitualmente allá por Oviedo creo que pasan por el tema del pesaje. Esos grandes camiones de gran porte, porque es el peso que sale, el que se chequea y el que llega. Es fundamental la cuestión del peso, que tiene que coincidir. Si salió 16 toneladas de Paraguay, tiene que llegar 16 toneladas a Hamburgo, a Alemania. Tal cual. Y ahí está la precisión y el trabajo meticuloso de aquellos que sustituyen el líquido por lo sólido. Pero hay un detalle. Muy pocas veces, para no decir nunca, se verifica que efectivamente se esté enviando el producto declarado en el manifiesto. El contenido. El contenido. ¿Qué significa abrir la lata y ver si realmente es enduido? Claro. Por eso es que se cree que para justificar las 16 toneladas se cargó cualquier cosa. Y luego, en algún punto del largo trayecto a Europa, se cambió esa chatarra por cocaína. Pero la información, como dijiste en un principio, tuvo que haber salido de acá para saber exactamente cuánta cantidad de drogas... ¿Qué contenedor? ¿Qué contenedor? ¿Cuánta cantidad de drogas vas a cargar en algún punto? Claro. Porque no podés, de repente, si no tenés la información, preparaste 16 toneladas de droga, pero tu container solamente es para 10. Sí. Y aparte de saber también qué contenedor, número, la sustitución de la precinta, porque la misma precinta que sale de Paraguay es la misma que tiene que llegar a Alemania. Tal cual. ¿Quién te proveyó de esas precintas? Sí, señor. Tenemos la nota con el director nacional de aduanas, Julio Fernández. La carga, si un exportador declara que está enviando tanta cantidad de productos, eso se pesa, eso se verifica que efectivamente estén enviando, por ejemplo, 16 toneladas de enduido, por ejemplo. Sí, el peso obviamente se controla en el origen y en el destino, ¿verdad? Ahí es donde está, digamos, la jugada donde se puede reemplazar por la misma cantidad de kilo otro tipo de mercadería. Ahí está la jugada. Y de repente se pudo haber, en vez de cargar enduido, si bien se declaró en los papeles enduido,
se pudo haber cargado los envases con otros productos desechables, por ejemplo, podrían ser chatarras. Puede ser que se haya, varias hipótesis. Se pudo haber preparado para que se cargue en el tránsito, se pudo haber cargado aquí. Entonces hay varias hipótesis respecto a eso, y en el caso, nosotros vemos con mucha frecuencia ese tipo pero no obviamente con drogas, sino con otro tipo de mercadería, donde buscan mercaderías relativamente más baratas y cambian un producto caro por un producto barato, y viceversa, para digamos, eludir el tema impositivo. Pero en este caso, obviamente, estamos hablando de otras magnitudes. Porque aduanas, perdón, Silvio, porque aduanas ya no verifica que efectivamente sea el producto declarado. El producto declarado, lo contenido dentro de los envases. Hay digamos, análisis aleatorios de los productos. Decíamos que es imposible hacer una revisión exhaustiva. Por eso también es que en el destino nosotros normalmente hacemos un control mucho más exhaustivo de las importaciones. De las exportaciones es algo más complejo para, digamos, no generar una congestión en el comercio internacional, porque por culpa de unos cuantos se puede congestionar a todo un país con el tema de los excesivos controles. De hecho, que hemos en algún momento aplicado controles exhaustivos y hemos recibido una cantidad de críticas de las demoras, porque eso implica sobreestadía en los puertos, altos costos. Por dar un ejemplo, hace unos días nomás tuvimos que verificar 36 contenedores en uno de los puertos fluviales que tenemos, y nos demoramos porque teníamos que corroborar que había. El buque salió y costó cerca de $18,000, digamos, esa demora. Entonces, pero era necesario por el tema de los riesgos que representa. Entonces, nosotros tenemos que equilibrar siempre el tema de la facilitación con el control, porque de lo contrario, por culpa de una minoría, todo el comercio internacional y toda la competitividad se puede dañar. Bueno, ahí está la versión de aduanas. Aduanas. Tiene razón, es imposible verificar todos los contenedores que salen de los distintos puertos de Asunción del país. Sí. Pero como país tenemos que tener también la infraestructura para verificar contenedor que sale. Porque vaya uno a saber, y tenemos mucha experiencia, que salen contenedores cargados con productos distintos a los declarados. Sí. Ejemplo, la droga. Los puertos privados tendrán que invertir. No sé si estos puertos deben ser condicionados por ley o por el Estado para que establezcan estos escáneres, por ejemplo, para que se pueda verificar todo lo que está saliendo del país. O si aduana tiene que hacer también una mayor inversión para establecer no solamente los productos que salen, sino en los que entran también. Y no seguir pasando vergüenza internacional como el país de tránsito de toda la droga que llega a Europa. Eso por un lado, pero quiero ir un poco más atrás, porque Paraguay no es productor de cocaína, en primer lugar. Para nada. Paraguay es un país de tránsito. ¿Qué significa? Que, gente, no tenemos radares para detectar esos aviones que vienen desde Colombia, desde Bolivia, que aterrizan como Juan en su casa, en la zona norte del Chaco, como zona norte de esta región, bajan la cocaína, se ponen en carbón, en pintura, en enduido, en todo, y te exportan. Invirtamos también en tecnología y mejoremos nuestra capacidad también de inteligencia para oler antes de que esto se produzca. Sí, señor. Bueno. Y esta carga no vino en avionetas. No. Si es que vino realmente a Paraguay. Claro. Si es que partió efectivamente de nuestro país. Bueno, dejamos por momentos esta información.